Sigamos con las medidas anunciadas por el gobierno en cadena. El presidente dijo que esperan acceder a unos 2.000 millones de dólares más de financiamiento en mejores condiciones. Para Diego Borja, expresidente del Banco Central y exministro coordinador de la política económica, fue una mala decisión del gobierno el haber ido en busca de financiamiento al Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Steffi, que no cuesta nada desearle buenos días al país a pesar de que son días muy oscuros. Buenos días también. Aclaremos eso porque su posición ha sido tajante. Si no fue una buena idea ir al fondo, es porque hay otras formas de conseguir recursos, financiamiento en mejores condiciones. ¿De qué otra manera, si no es con esos organismos multilaterales, se puede conseguir préstamos, claro, sin hipotecar nuestro petróleo, como hicieron con China con las preventas petroleras? Bueno, aquí hemos hipotecado la economía en su conjunto. Hemos hipotecado la vida de la gente, hemos hipotecado el empleo. Hemos hipotecado las condiciones que habían ya mejorado, porque, por ejemplo, la pobreza ha subido 4 puntos. No solo se ha hipotecado, como usted dice, el petróleo, se ha hipotecado todo, y con las últimas medidas que se están tomando en un momento de crisis, lo que sale a la luz es que ya la economía ecuatoriana estaba muy vulnerada, estaba enferma. El coronavirus le llegó a la economía ecuatoriana hace más de 2 años. En este momento, por supuesto, la caída de los precios del petróleo van a tener un impacto, pero sobre todo a nivel de la balanza comercial, sobre todo en lo que decimos es la entrada de las divisas. Más grave que la crisis fiscal es la crisis externa que tiene el país, porque un país dolarizado, si no encuentra divisas, tiene problemas. Entonces, ya venían haciendo un esquema de endeudamiento no solo con los organismos multilaterales, que ha sido muy pequeño. Hay que aclararle al país que lo que el Fondo Monetario Internacional le ofreció al Ecuador son 4.300 millones de dólares, 4.200 en 3 años. O sea, eso es una porción muy pequeña de la necesidad de financiamiento, pero a cambio la condicionalidad económica es desastrosa. El empleo adecuado en el país está apenas en el 37%, o sea, 2 de cada 3 ecuatorianos tienen empleo inadecuado. Ha aumentado la indigencia, o sea, hay hambre en el Ecuador. Pero entonces lo que usted está diciendo es, el problema no es recurrir al Fondo Monetario, sino cuánto nos están dando por las condiciones que están exigiendo. Pero ¿qué es lo que le preocupa entonces de esos condicionamientos? Porque está claro que algunos, de hecho, incluso el gobierno no ha podido cumplir. Y digo eso porque está pendiente todavía un desembolso que no se ha concretado. Ayer hablábamos de hecho con el ministro y decía, bueno, en momentos de shocks externos como caídas en las materias primas hay otros instrumentos que podría utilizar el fondo, es decir, siguen buscando recursos. Mire, Estefanía, es muy claro que el mercado internacional no ha respondido a las medidas económicas del gobierno del presidente Moreno. El riesgo país del Ecuador hoy día superó la barrera de los 3.000, estamos en los 3.245 puntos. Si tomaríamos ese indicador, la deuda a la que podría conseguir financiamiento el Ecuador superaría el 30% de tasa de interés. Simplemente es una respuesta de los mercados, como les gusta a algunos analistas llamarlo, que no recogen la credibilidad que el gobierno pretendía adquirir. Es el momento de la renuncia del ministro de Finanzas y de Economía, porque simplemente toda su línea de política económica ni es apreciada por los mercados, ni es apreciada por los ecuatorianos. Ahora, pero en ¿Cómo esa aprecian línea, los ecuatorianos lo que estamos viviendo? En esa coyuntura actual, es decir, una caída de precios de petróleo, se dispara el riesgo país, las afectaciones en cuanto al coronavirus, lo que pueden ser shocks externos, pero finalmente usted dice, ok, con el Fondo Monetario Internacional no debimos ir. Son 4.000 millones de dólares, no es suficiente para los 3 años. Con los otros organismos lo que se esperaba era 9.000, 10.000. Si no ese es el camino, ¿de dónde más entonces? Es decir, más allá del diagnóstico, si no había que recurrir a los organismos multilaterales, si evidentemente sabemos lo que pasó cuando prendamos nuestro petróleo y a las consecuencias que la seguimos pagando hasta ahora, ¿qué otras alternativas sugería usted? Mire, yo lo he dicho con absoluta claridad, en un momento de caída de la economía, lo que hay que instrumentar son medidas contracíclicas, contra la caída. El gobierno lo que está haciendo es, medio de la caída de la economía, implementa medidas procíclicas. ¿Cuáles son esas medidas procíclicas? Por ejemplo, hacer que se contraiga el consumo. Les van a poner una contribución que creo que es ilegal e inconstitucional a los empleados, sobre todo, por ejemplo, a los maestros que ganan más de $800, hasta $1.500, que va del 4% al 8%. Eso es desalmado. Les están poniendo a todas las personas que tienen un carrito de $20.000 para arriba un impuesto del 5%.
7%. Eso es contraer la economía. Una persona que tiene un carro de $20,000 va a tener que pagar $1,000 de una. Es peor que haber subido los precios de los combustibles después de haber quitado el subsidio. Es decir, son medidas contractivas. ¿Qué debíamos hacer? Yo lo he dicho, debíamos haber generado una economía boyante. Hace un momento le oímos a un representante de las cámaras empresariales que hoy nos piden incluso más todavía, flexibilizar, privatizar, etcétera. La inversión pública cayó 6 puntos porcentuales del PIB y la inversión privada no ha subido en la misma proporción. No decían ellos que el problema es que hay demasiada inversión pública. ¿Por qué no ha subido la inversión privada en la misma proporción? Y en un país que decae, los únicos que han ganado son los bancos. El año pasado tuvieron las mayores rentabilidades del último periodo. Pero entonces entendiendo no esa su línea, es que una propuesta para que haya una mayor recaudación de impuestos o ingresos del lado del sector empresarial y de la banca, ¿o cuál era la propuesta? Mire, en este momento están recaudando de las personas que menos tienen. Una contribución a los empleados que ganan más de 800, eso es desalmado. Y a los 250 más grupos empresariales que incluso se les perdonaron los recargos, multas de intereses y que pagan menos del 2% en algunos casos sobre sus ventas, no se les cobra. Entonces, se dice que no van a cobrar impuestos, pero se les está cobrando a los que menos tienen. Se vuelve a poner una retención del 0,75% en la fuente. ¿Para quién? Para los pequeños, para los pequeñísimos, para los medianos, para los profesionales. Y las grandes contribuciones, ¿dónde están? Si vamos a pegar el hombro todos, apeguemos todos. Bueno, el 0,75% de retención de la fuente es a los sectores petroleros, de telecomunicaciones, pero más allá de eso, un poco el análisis en ese sentido es cuando se le quiere cargar todavía más al sector productivo, es pensar si eso en la cadena, más allá de que suene un buen discurso, es decir, no, cóbrele más al que más produce o a las empresas que más ganan, lo que hemos visto en la economía también, ya si estamos viendo antecedentes, es que la afectación también en la cadena luego es, ¿generaron más impuestos o estamos generando impuestos? Digo porque esa fue un poco la línea del anterior gobierno, es decir, carguemos un poco más para ver si eso genera más empleo, pero tampoco es que fue el resultado esperado. Entonces, en esa balanza, con las condiciones actuales, ¿hay medidas a un corto plazo que se podrían todavía tomar? Mire, se está diciendo que no hay que cargarle a los que producen, pero ya se les está cargando a los que producen, pero a la mayoría de los que producen, a los pequeños, a los medianos, a los micros, a los profesionales, a los emprendedores, pero a las grandes fortunas no se les está cargando en la misma proporción. El gobierno anterior incluso les disminuyó en algunos casos a ciertas grandes fortunas. En estos momentos de crisis, ¿quiénes deberían aportar más? Los que más han ganado. El Ecuador desde el 2017, año en el que crecimos al 2,6%, ha venido decreciendo. En el 2018 al 1,3%. En el 2019 al menos 0,5%. Y este año seguramente estaba previsto estancamiento, o sea que no íbamos a crecer. Entonces pero esa sería una alternativa. Esa sería una alternativa. Ahora, ¿cuánto podría generar eso? Y digo porque con el shock de lo que significa y lo que vamos a dejar de ganar ahora o de percibir ahora, más el impacto de lo que va a costar asumir estas medidas, hay que ver si planteamos alternativas, cuánto significa, sobre todo con los riesgos que existen para un déficit fiscal. Mire, si el propio gobierno se ha dado un tiro en el pie, por ejemplo, en una de las leyes que pasaron anteriormente, volvieron a disminuir la participación que el Estado ya había ganado, por ejemplo, en los contratos de participación, que son la pequeña parte, pero ya habíamos logrado que al menos el 50% de los excedentes petroleros vayan al Estado. Lo cambiaron y lo volvieron a poner en los niveles del 12%. Entonces, ¿cómo pretendemos obtener recursos si han tenido una política que vulnera precisamente a la consecución de recursos? Claro, viene el coronavirus, viene la caída de los precios del petróleo y nos encuentra absolutamente desprovistos y vulnerables. ¿Y cómo quieren resolver el problema? Cargándole la mano a la clase media y a los sectores populares que ya venían absolutamente vulnerados también. Uno de los argumentos que se dijo ahora es, bueno, se acabaron los fondos que servían justamente para estas emergencias, jugaron con las reservas y ahora estamos pagando también los platos rotos, pero vimos que Finanzas tomó 284 millones recientemente depositados por las empresas públicas en el Banco Central, alegando justamente eso, es decir, el manejo de la liquidez desde las cuentas de las empresas públicas. ¿Qué pasa ahí?
Usted lo ha señalado con claridad, es una farsa el discurso del gobierno, porque por un lado critican que no se debería utilizar los excedentes de liquidez de la reserva y acaban de tener 284 millones de dólares de empresas como Petroecuador, de empresas como CNT, como las eléctricas. ¿Qué quieren? Vulnerarles completamente a las empresas para decirles que no funcionan, que no sirven y venderles a precio de gallina enferma. Eso es el objetivo, porque si no es un doble discurso. Por un lado critican lo que se hacía utilizando la reserva y por otro lado utilizan en este mismo momento lo que consideran que es equivocado. Esa es en cambio la lectura del exministro coordinador de la política económica, Diego Borja, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.